Quiero compartir una palabra con todos ustedes, una palabra de que desde hace días ha estado en mi corazón o por qué no decirle, desde hace años ha estado en mi corazón ministrándome. Y yo quiero compartirla con todos ustedes en esta preciosa noche. Palabra viva, palabra poderosa. Está en el segundo libro de Reyes capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, quiero compartirla con ustedes. Dice: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió, dice la palabra de Dios, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y se fue Elías, dice la palabra de Dios. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú enviáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás, dice la palabra de Dios. Yo quiero compartir un tema en esta preciosa noche con ustedes, y el tema es de 3 cosas que ignoró Ocosías. 3 cosas que ignoró Ocosías. Y esas tres cosas, ¿por qué no llamarle 3 verdades? 3 verdades que ignoró Ocosías, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra ignorar, todos sabemos que ignorar, el significado de la palabra ignorar es que no sabemos algo. Ignorar es algo que no sabemos. Eso es ignorar. Pero muchas veces ignoramos cosas que no sabemos, pero a veces ignoramos cosas que sí ya sabemos. Por ejemplo, de repente vemos a una persona y decimos: ignoraba que estabas aquí. Posiblemente sea cierto que esa persona no la hayamos visto, pero a veces sí miramos a las personas y las ignoramos. Entonces, a veces ignoramos porque no sabemos, pero a veces ignoramos porque ya sabemos y simplemente no queremos hablarle a esa persona. En el caso de Ocosías, estas 3 verdades, Ocosías ya las sabía, pero él las ignoró por voluntad propia. Él quiso ignorarlas. Pero yo quiero decirle en esta preciosa noche a todas las personas que nos van a ver y hasta donde va a correr este video, de que nosotros podemos ignorar las verdades de Dios, pero Dios jamás va a ignorar la actitud que nosotros tomamos. Él siempre va a ver eso. Ocosías era un rey, hijo de Acab. Acab fue un rey malo que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Acab fue un hombre que se rebeló grandemente en la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Ocosías también, dice la palabra de Dios, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Ocosías era un rey malo. Y la palabra de Dios nos enseña que Ocosías tenía una casa en Samaria, y dice la Biblia que Ocosías cayó de esa casa. No sabemos cómo fue. Lo que sí dice la palabra de Dios es que cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Ese fue Ocosías. Y debido a esa caída, Ocosías se enfermó. Justamente cuando Ocosías está enfermo, él necesita, como toda persona que está enferma, como todo ser humano que nos enfermamos, a veces nos enfermamos de enfermedades graves, a veces enfermedades leves, y todos queremos saber cuándo voy a sanar de esta enfermedad.
justamente lo que estamos pasando ahorita a nivel mundial. ¿Cuándo va a parar esto? Necesitamos saberlo. Ocosías necesitaba saber cuándo él iba a sanar o si iba a sanar de esa enfermedad. Entonces Ocosías llama a sus criados y les dice: yo quiero que ustedes vayan a consultar a Baal-Zebub y pregúntenle si voy a sanar de esta mi enfermedad. Baal-Zebub era un dios cananeo, un dios pagano. Se cree que era el dios de las moscas. Y a ese dios Ocosías le mandó a preguntar. Con sus mensajeros, él manda y les dice: vayan y consulten a Baal-Zebub si voy a sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué ignorancia más grande? Ignorancia ya con voluntad, porque Ocosías sabía que había un Dios, y no nos vamos a meter ahí todavía, pero tremendo, porque en qué mente cabe consultarle a un Dios pagano, al Dios de las moscas. Y yo quiero hablar de esas tres verdades que Ocosías ignoró, y que esas tres verdades la humanidad las está ignorando en este tiempo. Pero yo vengo a decirte en esta noche que despertemos y que dejemos de ignorar ya esas tres verdades. Ocosías las ignoró. Por ejemplo, voy a empezar ya. Número 1, la primer verdad que Ocosías ignoró fue que en Israel había un hombre a quien Dios le revelaba la palabra. ¿Por qué Ocosías ignoró a Elías? Ocosías ya conocía a Elías, porque más adelante este rey le dice a sus criados cómo era aquel hombre que le salió al encuentro, y los criados le dicen: era así, 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 estaba vestido así. Entonces Ocosías dice: era Elías. Ocosías ya sabía que Elías era un hombre a quien Dios le revelaba palabra. En otras palabras, Ocosías con voluntad propia quiso ignorar la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Ignorar la palabra de Dios cuando sabemos que la palabra de Dios es la solución. Cuando entendemos que la palabra de Dios es la solución, Ocosías quiso ignorarla, con voluntad propia. Cuando nosotros sabemos que la palabra es la medicina, cuando nosotros sabemos que la palabra es la solución, cuando nosotros sabemos que la palabra es la que nos da vida. Jesucristo dijo: ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios es viva, también lo dice el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. No podemos ignorar la palabra de Dios en estos tiempos. Todo lo que está pasando en este tiempo es porque está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces no podemos ignorarla. Ocosías ignoró. Lógicamente, cuando una persona está enferma, necesita saber si va a sanar o va a morir de esa enfermedad. Ocosías quería saber si él iba a sanar, pero mandó a preguntarle al Dios de las moscas: ¿por qué no consultar la palabra de Dios? ¿Por qué no mandó a buscar a Elías de una vez por todas? Y le pregunta y le dice: Elías, yo necesito la palabra de Dios. Como lo hicieron algunos otros reyes, el caso de Josafat, cuando Acab lo invita a la guerra, dice la palabra de Dios que Josafat le dijo: antes de ir a la guerra tenemos que consultar la palabra de Dios. Y consultan la palabra de Dios con un profeta. Entonces, ¿por qué Ocosías no hizo lo mismo? ¿Por qué no consultó a este libro glorioso, a esta palabra? Lo que pasa es que cuando leemos este libro nos va a sacar las chivas al sol, como lo decimos en El Salvador. Cuando leemos este libro nos desnuda. Este libro nos dice la verdad. Este libro nos confronta. Este libro nos alienta, este libro nos da fuerza, pero también, si hay algo en nuestro corazón, nos hace ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Ocosías ignoró la palabra de Dios. Hay gente en este tiempo que está ignorando la Biblia. Lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que lo que está pasando hoy en día es bíblico.
Es la palabra de Dios. Mucha gente está consultando a los brujos, mucha gente está consultando a los agoreros, a los santeros, a los hechiceros. Error, grave error. Consulta la Biblia. No ignore la palabra de Dios. Por eso la gente está caminando torcida. Por eso la gente está haciendo las cosas al revés. Porque no queremos entender que en este libro está la solución a lo que necesitamos en realidad. Los salvadoreños, eso es lo que necesitamos. Los líderes políticos en este tiempo necesitamos entender la palabra de Dios. Ver la Biblia, ver la palabra bendita del Señor. Y ella nos va a dar la solución. Pero la gente está ignorando esto. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, ya no ignores más la Biblia. Ábrela y date cuenta que aquí está escrito lo que está pasando en este tiempo. Jesús ya lo había profetizado, que iban a venir tiempos de angustias, tiempos de tribulación, tiempos de hambre, tiempos donde iban a darse terremotos, tiempos donde se iban a haber pestes. Eso ya estaba escrito en la palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente, simple y sencillamente como Ocosías, sabiendo la solución, pero estamos consultando por otro lado, o estamos creyendo en otro lado, por otros lados. Error, grave error. Es tiempo de mirar al cielo. Es tiempo de preguntarle a Dios a través de su palabra: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Lea la Biblia y se va a dar cuenta que allí está escrito su destino. Ahí está escrita la solución para su familia, para su economía. Ahí está la solución para su salud, para su vida espiritual. Ahí está la solución. Porque ella nos va a guiar. ¿Por qué mencioné para la economía? Usted puede decir, ¿cómo es eso que para la economía? ¿Qué predicador más ignorante? ¿Por qué está diciendo que con leer la Biblia está ahí la solución para mi economía? Ahí está. Ve la hormiga, oh perezoso, dice la palabra de Dios. Porque la hormiga nos da ejemplo. Ahí está la solución. Si las hormigas trabajan, ¿por qué no nosotros también? Dios nos da la solución para todo a través de este libro glorioso. No ignoremos la palabra de Dios, como Ocosías lo hizo. Hay algo más que Ocosías ignoró. Hay algo más. Lo que Ocosías ignoró también es que el Dios de los cielos lo podía sanar. Él sabía que Dios sanaba, pero decidió ir a preguntarle a un Dios pagano. El primer punto fue, ignoró la palabra, pero el segundo punto es, ignoró la sanidad divina. Y en este tiempo no podemos ignorar que el Dios de los cielos nos puede sanar de toda enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, óigame por favor, Ocosías ignoró que el Dios de los cielos lo podía sanar y mandó a preguntarle al Dios de las moscas si iba a sanar de esa enfermedad. Atado totalmente, atado. ¿Cuánta gente está atada en este tiempo y no quiere entender que el Dios de la gloria nos puede sanar? El Dios de los cielos nos puede sanar. Es tiempo de buscarle, es tiempo de mirar para arriba y creer que el Dios de la Biblia no está dormido, solamente nos está esperando en el aposento a que vayamos a clamarle y a decirle: Señor, sánanos, sana nuestra tierra. Él ya nos dio promesa. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tremendo. Tremendo. El Salvador y las naciones enteras necesitan mirar hacia arriba. Dios nos puede sanar. Hay ejemplos en la Biblia, hay ejemplos en la palabra de Dios donde nos enseñan que mucha gente llegó enferma a buscar a Jesucristo y Jesucristo la sanó, como el caso de la mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre y que esta mujer tenía esa tremenda enfermedad, valga la redundancia, pero buscó a Jesucristo, tocó el borde de su manto y él la sanó.
Porque ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y ella fue sana cuando tocó el borde del manto de Jesús de Nazaret. Hay gente que va a ver este video. Hay gente que va a ver esta prédica. Espero que Dios te sane. Espero que Dios te sane de toda enfermedad, porque lo que el médico no puede hacer, Dios bendiga a los médicos que están en primera fila en medio de este tiempo, pero ellos tienen su límite, lo que ellos no pueden hacer. Yo te presento a alguien que sí lo puede hacer, y su nombre es Yeshua, su nombre es Jesús de Nazaret. Para él no hay nada imposible. 12 años tenía esta mujer de padecer de flujo de sangre, pero cuando tocó el borde, no tocó ni la mano ni los pies, tocó el borde del manto del maestro, y poder salió de Jesucristo, y ella fue sana, ella fue libre de aquel azote. Oh, gloria a Dios. No importa, Jesús está sanando, Jesús está liberando. Para Cristo no hay nada imposible. Lo que el médico no puede hacer, hay alguien que sí lo puede hacer. Oh, gloria a su nombre. Solamente créele a la palabra, cree, cierra tus ojos, cree que Cristo puede tocarte en este momento. No ignores la sanidad. Da pesar ver gente que anda buscando los hechiceros, da pesar ver gente que anda buscando los brujos para que les sanen de las enfermedades. No, qué ignorancia, ya no ignore a Dios. Mejor búsquele, arrepiéntase y se va a dar cuenta que el Dios de la gloria tiene poder para sanarlo, no importa cuál sea la enfermedad. Es tiempo. Ocosías ignoró eso. Vayan, le dijo, vayan y pregúntenle a Baal Zebú si voy a sanar de esta mi enfermedad. Un rey de Israel está ignorando que la sanidad divina. Ya no ignoremos más. Ya no ignoremos más. Ya no más. Ya no más. Es tiempo de creerle a Dios. Desde acá para el mundo, para las naciones, enviamos una palabra de sanidad, una palabra, oh gloria a Dios, una palabra viva, una palabra que transforma. Dice la palabra de Dios que cuando Jairo estaba viendo a su hija en la cama, que estaba enferma y que a punto de morir, él fue a buscar al maestro porque él sabía que Jesús tenía la solución. Él fue a buscarlo y cuando lo encontró le dijo: Jesús, yo quiero que vayas y ores por mi hija. Y Jesucristo fue. Cuando se estaba dando este milagro de esta mujer de flujo de sangre, dice la palabra que llegaron los criados de Jairo y le dijeron: Jairo, ya no molestes más al maestro. Ya no lo molestes porque tu hija acaba de morir. Lógicamente, todo padre de familia siente el dolor cuando le dan una noticia de que un ser querido ha muerto. Jairo sintió el dolor, pero allí estaba Jesús, allí estaba Cristo cerca de él. Allí estaba el Rey de la Gloria cerca de Jairo. Oh, gloria a Dios. Y cuando fueron a la casa, dice la palabra de Dios que la gente estaba llorando. Lógicamente eso pasa en toda vela. Pero cuando entró Jesús al cuarto donde estaba la niña, dice la palabra de Dios, dice que él vio a la niña, la toma, la toca y le dice: Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Posiblemente para Jairo ya no había esperanza. Pero cuando ya no hay esperanza, si clamas al Rey de Reyes y lo tomas en cuenta, no ignoras su sanidad, va a pasar algo en tu vida, va a pasar algo en tu familia. Dios va a hacer el milagro. El problema es que a veces nuestra fe flaquea. Y cuando no miramos la respuesta que Él tiene para nosotros, tomamos la decisión hasta de consultar adivinos, de consultar satanistas, de consultar muchas cosas que ofenden a Dios. Y es ahí donde nunca vas a ver tu milagro, nunca vas a ver tu solución, nunca vas a ver la respuesta, nunca vas a ver la sanidad. Jairo buscó la mejor opción de buscar a Cristo y lo encontró y recibió su milagro. Ya no ignoremos más a Cristo en estos tiempos. Ya no ignoremos más a Jesús.
el milagro se dio. Pedro le dijo: Señor, quiero que vayas a mi casa y sanes a mi suegra. La suegra de Pedro estaba tendida en la cama con una gran fiebre, pero cuando Jesucristo llegó y la tocó, fue sana. Fue sana en el nombre de Jesús. Hay alguien que va a ver este video. Sé sano en el nombre de Cristo. Sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa cuál sea la enfermedad, Dios te sana, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te bendice, Dios te da fuerza. No importa el Cristo que predicamos, sigue haciendo milagros, sigue sanando a los enfermos. No hay nada imposible, no hay nada imposible. El médico te dio una estadística, pero la última estadística es la de Dios. Hay gente que está contagiada con el coronavirus, pero si Dios permite que te muras, te vas a morir. Si no, no, Él te va a sanar. Oh, gloria a Dios. La iglesia, aunque no salimos a las calles, pero estamos en primera fila peleando, orando, clamándole al Dios de la gloria por toda nuestra nación, por el mundo entero. No estamos dormidos, estamos clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos viendo la obra, porque hasta este tiempo ya fueran cientos de muertos en El Salvador. Pero Dios nos está escuchando, Dios nos ha visto. No ignoremos, como Ocosías ignoró la sanidad divina, ya no estemos ignorando nosotros también. Es tiempo de creerle al Dios de la gloria. Es tiempo de que cuando estemos de rodillas levantemos nuestras manos y le digamos al Señor: Señor, yo tal vez no puedo estar allá donde están los médicos, Señor, pero desde acá enviamos una palabra de sanidad para esas personas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ocosías le dijo a sus criados: vayan y pregúntenle a Baal-Zebub si voy a sanar de esta enfermedad. ¿Por qué no fue a buscar a Elías y le preguntó mejor a Dios directamente: Señor, ¿será que voy a sanar de esta enfermedad? Ocosías ignoró, número 1, la palabra de Dios. Y Ocosías ignoró, número 2, la sanidad divina. Hay gente que me está viendo que Dios la ha sanado. Hay gente que va a ver este video que Dios la ha sanado. Comente, ponga su testimonio ahí. Va a correr este video, va a correr. Testifique de las maravillas de Dios para que llegue hasta los hospitales y la gente vea que el Cristo que predicamos nosotros no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo, es un Cristo poderoso, capaz de sanar. Porque hay gente que está infestada por esta pandemia, gente que posiblemente no cree en Dios. Pero cuando escuche su testimonio, esa gente va a ser impactada, esa gente va a creer en Él y Dios le puede sanar primeramente su alma y también le puede sanar su cuerpo. Repito, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No porque nos han contado, lo hemos vivido también. Hemos vivido. Hemos tenido experiencia con el Señor. Y hay gente ahí que me está viendo que ha tenido experiencia con el Señor, que Dios le ha sanado de enfermedades crónicas. Gente que tal vez Dios le ha sanado de leucemia, le ha sanado de cáncer, que Dios le ha sanado de azúcar en la sangre. ¿De qué enfermedad Dios le ha sanado, hermano? Testifique para que este video corra y llegue a las naciones, llegue donde están aquellas personas diciendo: Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Será que me vas a sanar de esto? No haga la de Ocosías, que ignoró la sanidad de Dios y mandó a consultar al Dios de las moscas. Tremendo. Dios me sanó a mí. Dios me sanó. Cuando tenía 17 años, en mi corazón había un soplo. Y que no podía gritar, no podía agitarme porque ya me estaba ahogando. Pero Dios me sanó. Ahora vamos, predicamos, gritamos, saltamos y nos cansamos, pues lo normal. Pero Dios tiene poder. Ya no como antes.
Porque el Dios que predicamos, lo predicamos con evidencia, con evidencia. Hay gente acá que me está viendo que Dios la ha sanado, que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Háblelo, testifíquelo, hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, oh gloria a Dios. Hay gente que el Espíritu Santo la va a tocar. Hay gente que el Espíritu Santo le va a ministrar. Yo lo creo, lo proclamo en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde esté en su cama ahorita descansando, que el Espíritu Santo lo toque, que el Espíritu de Dios lo abrace, que la gloria de Dios lo ministre y que usted sea una nueva persona desde ahora en adelante. Alabado sea su nombre. Alabado sea Jesús. Ocosías ignoró la sanidad de Dios. ¿Dónde están los evangélicos en este tiempo? ¿Dónde estamos los cristianos que damos fe que Dios tiene poder para sanarnos? No ignoremos más la sanidad divina. Le hemos puesto un temor tan tremendo a esta pandemia que hemos hecho más grande la pandemia que a Dios. Hemos elevado el temor y a Dios lo hemos dejado abajo. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos enseña a sujetarnos a las leyes y tenemos que seguir los protocolos, claro que sí. Pero yo quiero decirte que por más que te cuides, si Dios permite que te infestes, te vas a infestar, ¿verdad? Pero si no, y si te infestas, Dios te puede sanar, y si no lo hace, es porque te llegó el tiempo que tenías que irte a la presencia de Dios. Pero es tiempo de mirar a Dios. Muchos cristianos, muchas personas dejaron de creer a Dios y se crearon en su corazón un temor tan tremendo que el temor los ha intentado matar. La ansiedad los ha intentado matar. Algunos ya se mataron. Dios está vivo. Dios está vivo. Dios está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Él está vivo y te va a ministrar allí en tu cama, te va a ministrar en estos momentos. Te va a ministrar ahí en tu trabajo, donde estés, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. El Espíritu Santo te va a ministrar y te va a levantar, porque caíste en la ansiedad, caíste en el temor y pensaste que Dios no te podía sanar. Créelo hasta el último momento, y si no, pues ya llegó el tiempo que te tenías que ir. Pero ahí por lo demás, el Dios de la gloria no está buscando solamente gente que crea en Él, sino que gente que le crea a Él también, que le crea su palabra bendita. Y ese fue el gran error de Ocosías, que ignoró la palabra de Dios y también ignoró la sanidad divina. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, te creo, tú me vas a ayudar, tú vas a estar conmigo. Hay algo más que Ocosías ignoró. Le dije 3 verdades que Ocosías ignoró, y las ignoró ya con conciencia, porque hay cosas que ignoramos, porque no sabemos que estaban ahí. Pero hay cosas que ignoramos, que sabemos que están ahí, y simplemente las ignoramos porque no queremos tener un contacto con esas cosas. En el caso de Ocosías no fue un ignorante que no sabía. Él ya sabía que existía Dios. Él ya sabía que Jehová, y que Jehová existía y que Jehová lo había puesto como rey. Ya sabía. Él sabía que Dios lo podía sanar. Él ignoró con conciencia propia la palabra de Dios. Ignoró con conciencia propia la sanidad divina, pero también ignoró que Dios lo iba a castigar por haber tomado esa decisión de consultar al Dios de las moscas. ¿Por qué? ¿Por qué ignoró Ocosías que Dios lo iba a castigar? Dios lo castigó. De la boca del profeta Elías salió la palabra que le dijo a sus criados: díganle a Ocosías que por lo que ha hecho, por no consultar la palabra de Jehová, no se va a levantar de ese lecho, se va a morir. El peligro
de andar consultando a otras cosas. Las consecuencias que podés tener son la muerte. No, no lo está diciendo Enrique Morán o Elmer Morán, lo está diciendo la palabra de Dios. A Ocosías lo visitó la muerte por andar consultando al Dios de las moscas. No te vaya a visitar la muerte por andar consultando otras basuras. Mejor consulte a Dios, créale a Dios. Y si nos morimos, pues muramos creyéndole a Dios. Si nos morimos, muramos creyéndole a la palabra de Dios. Pero eso fue lo que le pasó factura a Ocosías. La palabra de Dios dice que él se murió por haber consultado a Baal-Zebub, el dios de las moscas, dios de Cron. Entonces, por haber ignorado todo eso, recibió el castigo. No ignoremos que Dios castiga. No ignoremos eso. Porque hay muchas falsas enseñanzas diciendo que Dios no castiga. Eso es mentira. Esos predicadores alarmistas, predicadores que solamente le meten miedo a la gente. Es la palabra de Dios. Esa gente no lee la Biblia. Dios castiga. Y esto que está pasando en este tiempo, Dios le está pasando la factura no solamente al Salvador, sino al mundo entero. Porque la gente piensa que a Dios se le olvidó cuando aquel hombre se estaba besando con el otro hombre. A Dios no se le olvidó eso. A Dios no se le olvidó cuando aquel señor estaba violando a aquella niña inocente. A Dios no se le olvidó eso. A Dios no se le olvidó cuando aquella mujer abusó de aquel niño. A Dios no se le olvidó eso. A Dios no se le olvidó cuando aquel hombre le llegó a quitar la vida a aquel joven inocente. A Dios no se le olvidó eso. A Dios no se le olvidó cuando la gente estaba invocando demonios en las casas. A Dios no se le ha olvidado. Y hoy estamos diciendo, ¿dónde está Dios? Pues Dios nos está pasando la factura. Dios nos está pasando la factura por idólatras. Dios nos está pasando la factura por soberbios, por mentirosos, por blasfemos, porque hemos ofendido. La palabra de Dios dice que tenés que tener una mujer, pero el hombre tiene 2, el hombre tiene 3, la mujer tiene 4 maridos. Usted me puede decir, ¿y a ti qué te importa mi vida? Es cierto, no me importa. Solo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Se le olvidó al hombre que Dios castiga. No ignoremos eso. Eso está escrito en la palabra de Dios. Dios se enoja también. Es cierto, Dios es un Dios paciente, pero la paciencia se le termina a Dios también. Se lo puedo enseñar con textos bíblicos de que la palabra de Dios dice de que Dios se enoja. Hay un ejemplo en la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, de un rey llamado Manasés, que dice la palabra de Dios que este hombre consultaba a los agoreros. Dice la palabra que era dado a las adivinaciones. Dice que sacrificó holocaustos a los dioses paganos. Hizo pasar sus hijos por fuego, a tal grado que Manasés hizo encender la ira de Dios. Dios se enoja, Dios se molesta. Entonces Ocosías hizo lo mismo. Ignoró que Dios iba a enojar con él y que Dios lo iba a castigar. Amados hermanos, personas que van a ver este video a nivel mundial, lo vamos a lanzar en el nombre de Jesús. Lo vamos a lanzar porque la gente está diciendo, Dios líbrame, Señor guárdame de esta pandemia, pero no querés soltar el pecado. Y eso es lo que ha ofendido a Dios. Todo esto que está pasando en El Salvador, que los líderes políticos no se quieren poner de acuerdo por la injusticia, eso también nos va a pasar más factura todavía. Nos va a pasar factura. ¿Por qué? Porque hay mucha gente injusta que no le importa ver que la gente se está muriendo. Mucha injusticia, mucho robo ha habido en El Salvador. Mucha sangre inocente ha corrido y a Dios no se le olvidó eso. Y por eso Dios nos está pasando la factura a nivel mundial. Hay gente detrás de los presidentes a nivel mundial que los están incitando al satanismo, a invocar demonios para las naciones. Eso no se le olvida a Dios. Recuerde que Dios castiga y Dios nos está pasando la factura. Esto estaba escrito. Yo estaba orando hace unos días, hace unas semanas, y el Señor me ministró en mi corazón y me dijo, no reprendas la pandemia, porque yo estoy en el asunto. Dios te está llamando al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que entendas. Entiende que Él te está llamando. Entiende que el pecado le está pasando la factura al ser humano. Porque si hay algo que Dios detesta,
es la mentira, el odio, el rencor, la amargura. Nuestro país ha pasado tiempos históricos donde niños inocentes morían, donde niñas inocentes eran violadas, donde ancianitos eran decapitados, mutilados. Y eso no se le olvidó a Dios. Ocosías pensó que Dios no lo estaba viendo. Y por eso mandó a consultarle al Dios de las moscas. Pueblo salvadoreño, Dios nos vio. Dios vio la injusticia. Y no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial. Porque muchos líderes a nivel mundial no creen en Dios. No creen en Dios. Son personas idólatras, son personas satánicas. Y por eso Dios te está haciendo recordar que Él existe. El tema que estoy compartiendo esta noche es 3 verdades que Ocosías ignoró con conciencia. Y muchas veces nosotros ignoramos a Dios. Sabemos que Dios es la solución, pero buscamos la solución por otros lados. Ten cuidado, porque te puede costar la vida. Si no, pregúntele a Ocosías. Pregúntele a Ocosías entonces. En esta noche, entiende que Dios te está llamando. Entiende que Él te está llamando al arrepentimiento. Él te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Y de un momento a otro el arrebatamiento acontecerá y nos vamos a ir de esta tierra. Dios está y esto no es nada lo que viene. Esto no es nada. Según la palabra de Dios, todo lo que viene y lo que se aproxima será llanto, luto y dolor. Ay, me disculpo por no darle una palabra alentadora. Bueno, se la doy. Si usted recibe a Cristo, usted va para un lugar mejor, para un lugar especial. Pero si usted sigue pecando, sigue haciendo lo malo, lastimosamente va para un lugar donde va a llorar, donde va a gemir. Es tiempo de buscar a Dios. Nosotros ya sabemos, hay gente que va a ver este video que ha sido cristiana y que ahora ya no es cristiana, se ha vuelto cuestionador de la palabra, cuestiona la Biblia, señala y dice eso no es así, eso no es allá. Gente que ya sabe, gente que ha sido cristiana y sabe que lo que está pasando es bíblico. Pronto va a pasar un acontecimiento que es bíblico también, y es que la trompeta va a sonar y nos vamos de esta tierra. Nos vamos de esta tierra, desaparecemos. Cristo nos va a llevar a su eterno hogar. Así que pacientemente esperemos, hermanos amados, en esta preciosa noche. Que Dios te bendiga. Si tú no eres cristiano, yo te invito a que le entregues hoy tu corazón a Jesús. Si tú estás en un hospital o estás enfermo en tu casa, yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración. Y esa oración te va a cambiar la vida. Esa oración te va a cambiar el rumbo de tu vida. Ahí hay gente que nos está viendo en los Estados Unidos. Yo le invito a que hoy le entregue su corazón a Jesús. Vamos, le invito ahora. Abra su corazón. No espere más. ¿Qué estás esperando? Ya la voz de Dios se está haciendo escuchar a nivel mundial. Esta es la voz de Dios. Vamos, ábrele su corazón, ábraselo y pida perdón hoy. Dese cuenta que sin Dios nosotros no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada, somos polvo. Así que yo le invito ahora que le entregue su corazón a Jesús. Hay gente que está siendo tocada, hay gente que va a ser tocada, hay gente que va a ser ministrada. Allí donde quiera que esté, el poder del Espíritu Santo te va a tocar, te va a ministrar y vas a ser libre ahora en Cristo Jesús. Así que te invito ahora en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ese hombre, por esa mujer que se va a entregar a ti, por esa mujer que, Señor, entendió que te ha ofendido, entendió, Señor, que te ha faltado el respeto. Padre, bendícela. Padre, por favor, llega donde está, abrázale, Señor. Y ahora